Listo, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta clase. Estamos hoy a 13 de abril, comenzando la semana 3, bueno, de hecho ya es martes. El día de hoy vamos a trabajar en la primera parte de la clase una lista de ejercicios sobre dominio e imagen de funciones y vamos a trabajar funciones que no hemos visto antes, son funciones definidas en partes. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a enfocar al pizarrón. Ahora me detengo un momento para mencionar sobre los libros que estoy usando como referencia. Este libro lo comenté la clase pasada. No sé si algunos de ustedes ya lograron pues, identificar ahí la lista de libros y lograron descargar alguno. Me refiero a descargar, verlo ya en el programa, en la computadora. Se descarga el programa y se puede leer, ¿no? Directamente desde la aplicación. No sé si algunos de ustedes ya lo han intentado, sobre todo quienes no habían solicitado nunca libros a través de VidiWam. A ver, por aquí en el chat. Ok, Samantha, y bueno, lo intentaste, pero ¿lo lograste o no? ¿Alguien más? Sí, ok, ya lograste descargarlo. Muy bien. ¿Alguien más que nos Yo intenté, platique? profesora, pero tampoco bueno, a mí no me dejó descargar, me aparece como 403, error de no sé qué. Y no solamente con ese, sino con otros libros también. Ya estás, digamos, en la cuenta. ¿Descargaste el programita que trae? Por ejemplo, para el caso de el libro, cuando cuando queremos descargar, por ejemplo, si yo le doy aquí descargar, me manda un aviso. El primer aviso que te manda es es el paso 1. Bueno, te dice aquí, esta es la guía, si alcanzan a ver ahí. Dice, el primer paso es descargar la aplicación del libro a tu dispositivo. El segundo caso es descargar este libro, o sea, aquí, por ejemplo, ya tengo aquí el de cálculo y le das clic en descargar, entonces te va a descargar un archivo. Y el tercer paso es abrir ese archivo usando ese programa que ya instalaste. Entonces, si le das el siguiente, te pregunta en qué dispositivo quieres instalar la aplicación para leer todos estos libros de el LibroNet. Yo, por ejemplo, le di, pues, para mi PC, Windows. Y ya que lo descargo, ejecuto y pues ya se queda registrado ahí. Ya una vez que tú haces eso, o sea, una sola vez, la siguiente, aunque te va a seguir apareciendo esta guía, tú nada más le das aquí los días de prepréstamo, que son máximo 7, y le das descargar. Cuando descargas ese documento, lo puedes abrir, le pones abrir con y buscas el programa que es justamente el de el libro. Ujú. Y entonces una vez que lo descargues, ya podrás abrir desde el programa, o sea, ya no en línea, sino ya lo tendrías en el programa ahí esos días, esos 7 días. Ah, ya, entonces no, creo que no, tampoco me dejó entrar hasta allá, pero vuelvo a checar al rato. Sí, aquí yo, por ejemplo, ya estoy en mi cuenta. Te tienes que dar de alta. Si es por primera vez, te tienes que dar de alta en el Libronet, pero es con tu cuenta de la UAM, pues, o sea, con el que entras a la biblioteca y ahí te va a pedir un correo o algo así. Ajá. Y ya entras. Entonces, yo, por ejemplo, aquí no lo puedo hacer desde afuera, ¿no? Ya estoy en la cuenta, pero pues la cuenta está registrada aquí por la UAM, busco el libro y hago estos pasos que te menciono. Y síganlo, sí, inténtenlo. Tiene que ver, o sea, tiene que llegar el día en que lo hagamos correctamente y que se logre descargar, pero sí es importante, porque la verdad hay muchísimos recursos que tenemos que aprovechar de la escuela.
algunos recursos, bueno, todos estos se están pagando continuamente. Algunos recursos que ya no se usan, pues se han cancelado, ¿no? Porque hay una baja demanda y bueno, es normal también ahorita, pues se tienen que reducir algunos gastos, pero este tipo de plataformas, por ejemplo, con textos que yo creo que pueden encontrar textos para todas sus clases, es importante que lo aprovechen. Entonces, si tienen todavía preguntas, no duden en decirme. Y si yo no puedo auxiliarlos, pues lo vemos con el encargado de biblioteca, a ver que nos oriente. Ujú. Esto es lo que les puedo decir ahora. ¿Alguien más que se haya intentado también? ¿No? ¿Nadie más intentó? Yo también lo intenté, maestra, y ya tengo 3 libros descargados. Ah, perfectísimo. Muy bien. Muy, muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, entonces voy a trabajar con algunos ejercicios de estos textos y vamos a comenzar el día de hoy recordando cómo es que se obtiene el dominio para algunas funciones y vamos a comenzar con esta función que se llama h, que es dependiente de y. ¿Cómo calcularían el dominio de esta función? Menos raíz de 625 menos y cuarta. Lo que está dentro del radical debe de Ajá. ser mayor o igual que 0. Ok, entonces esa es la restricción. Vamos a escribir la restricción. Lo que está dentro de la raíz cuadrada, 625 menos y cuarta, debe ser mayor o igual a 0. Muy bien. ¿Y cómo encontramos ya el dominio específico? Esa parte de ahí no se tiene que como factorizar, mis. Podríamos factorizar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es Hay una la... diferencia de cuadrados, Ajá, Ajá. ¿y cuál es? 25 al cuadrado Entonces sería 25 menos y cuadrada por 25 menos más y cuadrada. más. Ajá, muy bien. Ay, más y cuadrada. Ok. ¿Qué más? Hasta ahí va muy bien. Observen que este binomio 25 más y cuadrada, es decir, lo podríamos abordar como en los anteriores, en donde veíamos el cambio de signo que sería posible de tal manera que la cantidad fuese ya sea positiva o negativa, en este caso es positiva, o bueno, o cero. Sin embargo, esta segunda cantidad, 25 más y cuadrada, siempre tendrá el mismo signo. ¿Por qué? Pues porque es una suma de cuadrados. De hecho, el valor más pequeño que podría tomar es 25 y de ahí siempre será positivo. Es decir, este factor no le afecta al signo porque siempre va a ser positivo. Entonces, que sea positivo dependerá solamente de la primera cantidad de 25 menos y cuadrada. Si esta cantidad es positiva, entonces el producto completo va a ser, bueno, si es mayor o igual a cero, el producto completo va a ser mayor o igual a cero, porque este siempre toma el signo positivo, ¿no? Siempre es una cantidad mayor o igual a cero. Entonces tendremos que reducirlo a la desigualdad 25 menos y cuadrada. ¿Y cómo resolvemos esa desigualdad? ¿25 menos y cuadrada? No alcanzó el espacio, vamos a resolverla aquí. 25 menos y cuadrada. ¿Cómo resolvemos esta desigualdad?
Cancelamos el 20, bueno, ponemos el 25, Ajá. 2, ajá, lo cancelamos, bueno, cancelamos el 25, 25 más 25, Ok. Entonces pongo menos 25. mm, Sí, no, sumamos ya, el inverso aditivo de 25, ¿no? Que es menos 25. Ajá. 25, Ok, ¿Número? menos 25. Y es del otro, menos, Entonces, menos 25, 0 menos 25. Ajá. Y esto es menos y cuadrada. Mayor o igual que menos 25. Ok, ese es un camino. ¿Qué más tendríamos que hacer? Hacer el cuadrado como raíz, ¿no? De 25. Bueno, de menos 25. Ok, sí, podríamos aplicar la raíz cuadrada, aunque yo sugiero que hagamos algo antes porque de otro modo no multiplicamos el tendría. signo, ¿no? Porque si no sería un número imaginario. Ajá, Sí, sería multiplicar por -1, por -1, muy bien. porque Y si al no sería raíz de un negativo. Exactamente. Y al multiplicar por -1, ¿qué le ocurre a la desigualdad? Se invierte, ¿no? Se invierte. Así es, se invierte. Muy bien. Vamos por buen camino. Este paso de sumar menos 25 se pudo hacer sumando más y cuadrada. Y entonces ya no habría sido necesario esto, sino solo invertir la desigualdad. Pero finalmente son caminos correctos. No siempre todos comenzarán de la misma forma, pero al final pues, llegarán al mismo resultado. Entonces esto es y cuadrada menor o igual que 25. Bueno, ya está ahí. Muy bien. ¿Qué más? Ahora se decían aplicar la raíz cuadrada. Ok, sí, apliquemos raíz cuadrada de cada lado de la desigualdad. La desigualdad se conserva. ¿Y qué es lo que queda como raíz de y cuadrada? ¿Cómo se simplifica esa cantidad? y, como Mm, y, Casi Valor mayor, absoluto de y. Valor absoluto, Valor ¿no? absoluto de y. valor absoluto y eso es bien importante recordar porque si no nos perdemos una solución, una parte de la solución, ¿ok? Entonces, y, valor absoluto de y es menor o igual que 5, 5, muy bien. Y ahora, ¿cómo deshacemos esta desigualdad? ¿Se acuerdan de una de las propiedades de las desigualdades? Y mayor o igual a 5. Ajá, y menor o igual a 5, mayor o igual que menos 5. Así es. 5, Entonces, y se encuentra entre menos 5 y 5. Perfecto. Muy bien. Pues ahí ya está. Ya tenemos esta desigualdad que nos dice en qué intervalo debe de estar y para que esa cantidad que nosotros habíamos considerado sea en efecto mayor o igual a 0. Pues este será, por lo tanto, el dominio de la función, lo voy a poner así, el dominio de h corresponde a el intervalo. ¿Cuál es el intervalo que corresponde a esta desigualdad? De -5 a 5. Ajá, abierto, cerrado, Cerrado. cerrado, muy bien, porque es mayor o igual, menor o igual, perfecto. Entonces está el dominio de menos 5 a 5, muy bien. Entonces, cualquier y que se encuentre en este intervalo, al sustituirlo, dará un número real. Muy bien. Vamos con la siguiente función. ¿Qué característica tiene esta función? Obsérvenla. ¿Cómo está construida esa función? ¿A través de qué? Está al cuadrado, ¿no? Ajá, ¿saben qué? Permítanme un momentito. Está empezando a llover un poco fuerte y no escucho muy bien. Permítanme, cierro la ventana.
Listo, ahora sí. Entonces, ¿Qué es un racional, no, Miss? ¿Es una ¿cómo? función racional? ¿Es una ¿Ah? función racional? Exactamente, una función racional es una función que está definida como el cociente de dos polinomios. ¿Cómo podríamos encontrar el dominio de esta función? ¿Cuáles son los valores que no tendría permitidos, por ejemplo? El cero, ¿no? O sea, que en el denominador no de cero. Exactamente, que en el debemos evitar que el denominador se haga cero. Entonces, pues veamos qué valores hacen cero el denominador, si es que hay alguno, ¿no? No siempre habrá, pero podría ocurrir. ¿Es posible factorizar esa forma cuadrática? X cuadrada menos X menos 6. Sí, Ajá. ¿Cuál es la factorización? X más 2 Ok. y X menos X menos 2, Y menos X 3. menos 3, ¿verdad? Muy bien. Producto menos 6, suma menos 1. Muy bien. Pues entonces ya nos podemos dar cuenta en esta factorización cuáles serán aquellos valores de X que hacen cero el denominador. ¿Cuáles son X menos aquellos? 2 Ajá. y X más 3. Y X más 3. Entonces, estos son los valores que debemos de evitar. Vamos a escribir el dominio de la función f de la siguiente manera. El dominio de f consiste en todos los números x en R, o sea, todos los números reales, tales que puedo poner esta diagonal o puedo poner dos puntos también. X es diferente de menos 2 y también de 3. Esta es una forma de representarlo. Otra forma de representar ese conjunto dominio es la unión de tres intervalos, de menos infinito a 2, a menos 2 abierto, unión de menos 2 a 3, unión de 3 hasta infinito. ¿Okay? Esa es otra forma de representar. Bueno, pues ahí está entonces el dominio de la función. Veamos ahora qué ocurre con la función número 3, g de y es igual a la raíz cuadrada de y menos 1 a la menos 1. Sugerencias de cómo reescribir a esta función de tal manera que sea más fácil obtener su dominio. Raíz Ajá, de 1 sobre y más 1. eso muy bien. Sobre y más 1, perfecto. Ahora, todavía podríamos reescribirla de una forma un poco más simple, ya con esto que hizo su compañero. Ahora podríamos separar, ¿verdad? Raíz cuadrada de 1, que es 1, y raíz cuadrada de y más 1 en el denominador. Muy bien. Entonces, observen que en esta función hay una combinación. Por un lado, está el cociente. Debemos de evitar que ese denominador se vuelva cero. Pero por otro lado, también está una raíz cuadrada. En la raíz cuadrada, pues debemos de evitar que lo que esté en el interior se vuelva negativo. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la restricción ahora para esta función? ¿Mayor que cero? Exactamente. Y más 1 mayor a 0. La propia raíz no le prohíbe el 0, pero por estar en el denominador debemos de evitarlo para no dividir entre 0. Entonces ahora vamos a escribir el dominio. El dominio, esa es solo la restricción, pero ya de manera formal lo escribo de la siguiente manera. Bueno, voy a encontrar el intervalo, sumo menos 1 a cada lado de la desigualdad. Esto es y mayor que menos 1. Entonces el dominio de G lo puedo escribir, por ejemplo, como todos los X en R, tales que, perdón, Y. Este es Y.
todos los y en R, tales que y es mayor que menos 1. Otra manera es escribir el intervalo. ¿Cuál es el intervalo que corresponde a y mayor a menos 1? Abierto, ¿no? Ajá, abierto. De -1 a infinito. De menos 1 a infinito. Muy bien. Sería de -1 más infinito. Ajá, hasta infinito positivo. Muy bien. Pues ahí está ya el intervalo de dominio. Entonces, en este caso fueron las dos funciones, ¿no? La raíz y pues evitar el cero. Correcto. Vamos ahora con las siguientes 3 funciones. La función número 4 dice f de w es raíz cuadrada de w menos 1. ¿Cómo encontrarían el dominio? Mayor o igual que 0, ¿no? Bueno, Ajá. lo que está en el radical. Lo que está muy bien, lo que está aquí en la raíz cuadrada debe de ser mayor o igual a 0. Aquí sí incluimos el 0 porque está en el numerador, entonces sí se le permite, ¿verdad? Sumamos 1 a cada lado de la desigualdad y nos devuelve y mayor o igual a 1. Perdón, w. W mayor o igual a 1. Entonces vamos a escribir el dominio de esta f. Lo podemos escribir como todos los w's en R, tales que w es mayor o igual a 1, pero también en forma de intervalo. ¿Cuál es el intervalo que corresponde? Cerrado. Uno cerrado, ¿no? Ajá, Cerrado y uno exactamente. abierto. Uno cerrado, pero este va ¿hasta dónde? Infinito. Hasta más infinito, ¿no? Hasta más infinito, exactamente. Ahí está. De 1 cerrado hasta infinito. Correcto, muy bien. Veamos la siguiente función. F de x es raíz cuadrada de x cuadrada más 4. ¿Qué restricciones tendría esta función? Ninguna, Ajá, ¿por qué? porque todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, ¿no? Ujú. Entonces, cualquier número real elevado al cuadrado es positivo. Al sumarle 4, seguirá siendo positivo. De tal manera que este argumento de la raíz cuadrada nunca será negativo. Muy bien. Entonces, eso significa que el dominio de esta función f corresponde a todos los reales. Y eso es equivalente al intervalo de menos infinito hasta infinito. Exactamente. Entonces, no siempre las raíces cuadradas habrá que reducir al conjunto de los reales el dominio, ¿verdad? Eso depende de cómo sea este argumento. En este caso, pues siempre es positivo, así que no tendrá mayor dificultad. Aunque x sea negativo, el cuadrado lo devuelve positivo y la suma con 4 pues seguirá siendo positivo. Perfecto. Bueno, vamos ahora con g de y. ¿Cómo calcular el dominio de g de y? ¿Qué sugieren para calcular el dominio? Ah, perdón, aquí creo que la confusión es como esta es y y esta es x. Factorizando el denominador, ¿no? Podríamos factorizar, muy bien. Esta es una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces es el producto de X más 1 por X menos 1. muy bien. Diferencia de cuadrados. Perfecto. Pues ahí está. Entonces ahora tenemos que evitar que x tome ciertos valores, ¿verdad? ¿Qué valores debemos evitar? Más 1 y menos 1. Ujú. Entonces son todos los x en R, tales que x sea distinto de menos 1 y de 1. Y eso corresponde también a una unión de 3 intervalos.
de menos infinito a menos 1, unión, de menos 1 a 1, unión, de 1 hasta infinito. Y en esta unión, pues es donde se quitan los valores menos 1 y 1. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta de estos casos? No. ¿No? No. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a funciones que están definidas en partes. Las funciones que están definidas en partes, por lo general las van a observar de esta forma. El nombre de la función igual y entre llaves tendrán los distintos valores que toma la función para cada uno de estos intervalos. Estos intervalos no deben traslaparse nunca, porque entonces eso sería una contradicción a la definición de función. Entonces es importante que observen que la unión de estos intervalos, es decir, que estos intervalos nunca se traslapan. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a graficar? Primero, lo que vamos a hacer es, bueno, sí lo vamos a graficar, pero creo que primero encontraremos el dominio de esta función f. Entonces, el dominio de una función definida en partes se encuentra realizando la unión de los distintos intervalos que corresponden a las desigualdades que nos están indicando. Por ejemplo, ¿cuál es el intervalo que corresponde a x menor a 1? Pues este viene de... Menos infinito a 1. Ajá, a 1 abierto, ¿verdad? El siguiente intervalo viene de 1 cerrado, porque es mayor o igual el valor de x, a 3 abierto. Y el último intervalo viene de... Infinito. Ajá, de infinito hacia la derecha, ¿sí? A 3. A 3, ajá. Entonces lo leemos primero de izquierda a derecha, de 3 hasta infinito. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la unión de estos tres intervalos? Bueno, abierto, menos infinito, coma 1. Coma 1. Si Unión. nosotros... 3, ver, ¿no? Sí o no. A 3, ajá. A 3. Sí, 3. No, sería entonces de menos infinito a infinito. Sí, porque aquí estamos ya considerando todos. Es como si fragmentáramos a la recta real y lo importante es que, por ejemplo, este termina casi en 1 y este comienza en 1. O sea, no pueden estar los dos cerrados. Uno tiene que estar abierto y otro cerrado. Pero, bueno, aquí están todos entre 1 y antes de 3 y después aquí a partir de 3 y hasta infinito, es decir, están todos. La recta real está fragmentada de menos infinito a antes de 0, pero después comienza en 0 y termina antes de 3. Y después comienza en 3 y se va hasta infinito. Entonces, todos los reales están considerados. Así es. La unión de esos tres conjuntos es toda la recta numérica. Así que el dominio consiste en todos los reales. Ahora vamos a realizar la gráfica de esta función. Es una sola función, pero está definida en partes. Pues vamos guiándonos en la forma ahora que tiene la función para los distintos intervalos. Nos dice, por ejemplo, que para x menor a 1, la función vale 0. Es una función constante y vale siempre 0. ¿Cómo representamos ese comportamiento en la recta? Perdón, en la recta, en el plano. Es una línea recta, ¿no? Es una función constante, es una línea recta a la altura de 0. Es lo que nos dice esta primera línea. Entonces, para x menor a 1, la gráfica es una línea horizontal a la altura de 1. ¿Qué pasa justamente en el límite superior de ese intervalo? O sea, en 1.
Para este primer caso, o sea, para este intervalo, este 1 no está incluido, es decir, es abierto. Por eso es que ahí ahora debemos de considerar la representación de justamente ese punto. No sé si lo alcanzan a ver. Ajá. Está ahí, lo vamos a poner vacío, porque no está incluido. Ujú. Muy bien, pues ahora veamos cómo se comporta la función f para x entre 1 y 3. Entre 1 y 3, este es el valor de x. ¿Bien? ¿Cómo se comporta en este tramo? Nos dice que la función es f de x igual a x. Esto es como si tuviésemos así, miren. La primera es f de x igual a 0. La segunda es f de x igual a x. Y la tercera es f de x igual a 4. ¿Ok? Pero pues esto corresponde a los distintos intervalos. Entonces, entre 1 y hasta antes de 3, la función f es la identidad de f de x igual a x. La gráfica de esta función corresponde a una línea recta a 45 grados. Esta línea recta, ¿en dónde comienza? Cuando se trata de una línea recta, ustedes evalúen siempre en los extremos. No importa que en este caso no esté definido. Lo que vamos a hacer es colocar un puntito así como el de aquí que es abierto, pero siempre evalúen. Si es una línea recta, evalúen en los extremos. ¿Cuánto vale en 1? Pues sustituyo el 1. Entonces nos queda aquí en 1,1. Ese sí está incluido. Y en 3, pues sustituyo el 3 y me queda 3. Así es que es 3,3. Pero este no está incluido. Eso lo vamos a representar al final en el extremo. Por lo pronto dibujo la línea recta. El extremo izquierdo sí está incluido. Y el extremo derecho no está incluido. No está incluido porque aquí es estrictamente menor a 3. Ahora, veamos cómo se comporta la función para x mayor o igual a 3. Para x de este 3, ahora sí, en adelante, toma la forma constante, f de x igual a 4. Esa es una línea recta a la altura de 4. Entonces, a partir de 3 y así hasta infinito, la función es una función constante. F de x igual a 4 y ahí pues, exagero un poquito el punto solo para que se note en cuál está incluido y en cuál no. Es importante que en estas funciones definidas en partes observen que donde hay quiebre de función, o sea, donde ocurren estos cambios en la función, no es posible tener los dos orificios en la misma vertical. Eso violaría el concepto de función. Entonces, podrían estar los dos abiertos o podría estar uno abierto y uno cerrado, pero nunca los dos cerrados al mismo tiempo, porque eso ya no es una función. Entonces, es importante recordarlo. Y pues para cotejar, aunque la propia gráfica, la propia función pues nos va diciendo justo eso. ¿Okay? Ahí está la gráfica de esta función f. Okay, vamos a ver otra más. Veamos esta otra. Nos dice que primero x es menor a menos 2. Voy a, solo para tener como un poquito de mayor orden aquí en la gráfica, voy a colocar unas rectas verticales para referencia de separación de los tres intervalos. Entonces, el primero viene de menos infinito hasta menos 2, hasta antes de menos 2. El segundo viene de menos 2 a 2.
Y el tercero de 2 hasta 4. ¿Ok? Estas solo son como referencia, no son parte de la recta, de la gráfica. Solamente son como referencia para definir la primera función, la segunda y la tercera. ¿Vale? Primero, quiero que me ayuden a obtener el dominio de esta función f. ¿Cuál es el dominio de la función f? Recuerden que tienen que calcular la unión de los tres intervalos. ¿Serían todos los reales míos? Todos los reales. Ok, bueno, esa es una opinión. ¿Quién más? Es paréntesis, Ajá. paréntesis, menos 2, coma, paréntesis 4. Bueno, No, acá coma 4, 4. Ajá, sí. sería este el dominio. No, sería de menos De infinito, menos ¿no? infinito a menos 2. Ujú. Menos infinito a 4. Sí, porque es más No. amplio que este último intervalo. Y tampoco son todos los reales. A ver, entonces, escuchemos alguna otra opción. Ajá, me decían. Es de menos infinito a menos 2 y Ok, de a ver, de menos menos 2 a infinito 4. a menos 2 o a 2. No, a menos 2. Ujú, ¿Pero ¿abierto o cierra? cerrado? Abierto. Ajá. Y luego es unión menos 2 abierto a 4 abierto. A 4 abierto. Así es, porque en este intervalo no está incluido menos 2, pero tampoco en este segundo. Así es que menos 2 abierto y menos 2 abierto. Pero la unión de estos dos últimos intervalos nos daría el intervalo corrido desde menos 2 hasta 4, porque 2, aunque no está aquí, en el segundo intervalo sí está en el tercero. Entonces sí, esta es la unión correcta de menos infinito a menos 2, unión de menos 2 a 4. Otra forma de escribirlo, ya que identificamos que menos 2 es el único número que no se puede considerar. No, nada, iba a decir algo. No, así está bien. Estaba pensando en infinito hacia acá. Ujú. Entonces la gráfica va a quedar, digamos, máximo hasta este borde, ¿no? Hasta 4. Y de hecho el último punto debe ser abierto. Bien, ahora veamos cómo se grafica. Hasta antes de menos 2, la función es una función constante a la altura de 2. O sea, y vale 2. Entonces, la gráfica es una línea recta horizontal a la altura de 2. De hecho, nos dice que menos 2 ahora no está incluido, así que tendremos que considerar aquí, circulito así, sin llenar, ¿no? Está abierto. Ahora, ¿cómo la graficamos entre menos 2 y 2? ¿Qué forma toma esa función? Es una parábola. Una parábola, así es. Y igual a x cuadrada. Es una parábola. ¿Cómo dibujo la parábola x cuadrada entre menos 2 y 2? Bueno, sabemos que pasa por el origen. En menos 2 es 4, ¿verdad? Aunque debe de estar abierto porque no lo toca, pero en el valor límite sí lo tendremos que considerar. Voy a colocar este abierto. Entonces, menos 2 es prácticamente 4. Ahí vendría la parábola. Aquí
pasa por 0. Y después en 2, que es el otro extremo, también llegaría a 4, pero en este caso pues es abierto. Ahí está. Más o menos así. La parábola y igual a x cuadrada. Y los dos extremos abiertos. ¿Y cómo graficamos x menos 1? ¿Cómo es x menos 1? ¿Vendría de infinito a 1? Aunque sí, aunque solo la necesito en este intervalo de 2 a 4. Pero la pregunta es más hacia qué forma tiene. Por ejemplo, aquí fue una parábola. Acá una recta horizontal. En este caso, x menos 1, ¿qué forma tiene? Una línea descendiente. Es una línea recta. Es una línea recta. Ahora, en los casos donde tengan que graficar líneas rectas, ustedes solamente hagan el cálculo en los extremos y con esos 2 puntos tracen la recta, no se compliquen tanto. Por ejemplo, en x igual a 2, esto es x, cuando x vale 2, ¿cuál es el valor de y? Sustituyo 2 aquí. 2 menos 1 es 1. Eso significa que pasa por el punto 2,1. 2,1 está aquí. ¿Y cómo es ese punto? ¿Está contenido? Pues sí está contenido porque es posible sustituir el 2. Ahora hagámoslo en 4. Aunque en 4 no está definida en este intervalo porque llega hasta antes de 4, no importa. Ustedes evalúen en 4 y luego ahí colocan el círculo sin llenar. Entonces esto es 4 menos 1 son 3. Es decir, cuando x vale 4, y vale 3 aproximadamente, ¿no? Bueno, de hecho, antes de 3. Entonces ahí lo que puedo hacer es colocar el orificio así sin rellenar en 4,3. Después en 2,1 pues va lleno y finalmente entre esos 2 puntos trazo la recta. Ahí está. Ok. Bueno, ya puedo quitar estas rectas. Solamente fueron de apoyo, pero las quito para que no se confundan con la gráfica. No sé si hay alguna pregunta aquí. Bueno, ahora vamos a graficar la siguiente función. ¿Qué les parece si ustedes lo intentan y me dicen cómo construir esa gráfica? ¿Ok? Entonces, un minuto, un par de minutos quizá, para que lo revisen. ¿Quién quisiera decirme cuál es el dominio de esta función? De menos infinito a infinito. Ok, muy bien. Entonces, todos los reales, ¿verdad? De menos infinito hasta infinito. La unión de los dos intervalos es justamente todo el conjunto de los reales. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a graficar estas dos partes que tiene la función que están divididas en -3 justamente. Entonces, por un lado, de menos infinito a -3 tiene esta forma, y igual a 2x. ¿Qué gráfica tiene y igual a 2x? ¿Qué tipo de funciones? Una recta. Es una recta, muy bien. Entonces, para el caso de las rectas, necesitamos 2 puntos y con esos 2 puntos, pues son suficientes para trazar, ¿no? el resto de la recta. Entonces, vamos con uno de los puntos que es el extremo.
cuando X vale menos 3, el valor de Y es 2 por menos 3, que es 6. Así que tendremos el punto menos 3, menos 6, que está por aquí. Este punto está contenido porque debe ser menor o igual a menos 3. Y otro punto cualquiera que podrían sustituir. Por En ejemplo. 1,2. Ajá, ¿cuál? Bueno, ahí medio ahí. 1,2. 1,2. Sí, está bien, solo que tratemos de usar, como la vamos a graficar solo de este lado, porque esto es para X menores o igual a menos 3. Entonces, es mejor tener un punto de referencia hacia la izquierda. Ok. Creo que sería un poco más precisa nuestra gráfica. Por ejemplo, podrían escoger alguno de aquí. ¿Y si tomamos el 0? También. O sea, sí pueden tomar igual que el que comentó su compañero de este lado. Solo que después tendré que borrar esa parte de la gráfica y solo tendré que considerar la gráfica de este lado. Entonces, sí pueden tomar otros valores, o sea, no necesariamente los que están en el intervalo, pero yo, bueno, lo que sugiero es que tomen alguno que esté dentro del intervalo en donde van a graficar, porque después tendrían que borrar esa porción de la gráfica. Por ejemplo, si yo tomo el 0, puedo construir, sí puedo construir la recta, pero después tengo que borrar esta parte. La única parte que me interesa es la del otro lado. Quizá yo lo veo más desde el punto de vista práctico, porque si borro este punto, es como que pierdo ahí un poco la podría secuencia. ser menos 6, menos 12. Por ejemplo, menos 6, menos 12. Entonces, no es que no se pueda hacer, solo son esas cuestiones más como técnicas, ¿no? De la gráfica, porque la gráfica quedará solamente antes de menos 3. Entonces, sí, prefiero usar un punto hacia la izquierda. Entonces, este punto ya como referencia, pues me sirve porque este es el extremo, pasa por aquí, se va hacia la izquierda, pero este es el único que me interesa. Y ahí está, el punto de referencia. Ya no tengo que borrar nada del otro lado, es a lo que me referí. Entonces, sí se puede solo con esas consideraciones. Este punto menos 3, menos 6 está incluido, entonces aquí pongo el orificio ahí relleno. X mayor a menos 3 igual a X cuadrada. ¿Cómo graficamos esa función? Como una parábola. Es una parábola, ajá. Veamos qué ocurre en menos 3. En menos 3, la función es 3. 3 al cuadrado, que es 9. Bueno, menos 3 al cuadrado, que es 9. Entonces estaría aquí, pero ese punto, bueno, ese último punto no está incluido, así que tiene que ser vacío. Ajá. Y a partir de aquí, pues la parábola. Voy a tratar de guiarme con otro punto. Okay. Entonces, de aquí en adelante, pues ya se comporta así como la parábola. X cuadrada. No está muy fácil graficar, pero hacia el pulso. Ahí como que me desvío un poquito. Y aparece recta, pero bueno. Entonces, esta es la parábola y igual a X cuadrada. Desde menos 3 hasta infinito. Aquí sigue la gráfica. Solamente tomar en cuenta estos valores en donde ocurre el cambio de función y tomar en cuenta que en esa vertical solamente uno de ellos puede tener el punto considerado, o sea, incluido, pero el otro no. O podría ocurrir que ninguno lo tuviese.
Ujú. Muy bien. Bueno, antes de continuar con las siguientes funciones, quiero que me ayuden a calcular el dominio de estas tres funciones dadas en partes. Perdón, la imagen, ya calculamos el dominio. Vamos a calcular ahora la imagen. La imagen se obtiene considerando todos los posibles valores de y que la función puede tomar, que la función da como resultado. Y eso lo vemos ahora en el eje vertical. Supongamos que se trazan líneas horizontales y entonces vamos viendo en dónde cruza a la gráfica, o sea, en qué valor de y cruza la gráfica. Por ejemplo, aquí no hay gráfica, ¿no? O sea, la parte roja está hasta 0. Entonces aquí comienza, hay un primer valor de la función que es 0. Después aquí no hay ningún valor. Aquí hay un punto que comienza en 1, pero es el 1 por la vertical, no por el valor de x. Entonces comienza 1, avanza 2, ¿y hasta qué altura llegó? Hasta antes de 3. Entonces es un elemento que es el 0. Después un intervalo que viene de 1 cerrado hasta 3 abierto. Y después ya no hay ningún valor de y, y hay un valor único que es 4. Entonces, todos estos valores serán, bueno, la unión de todos estos números reales será la imagen. Entonces, la imagen de f la puedo escribir de la siguiente manera. Este es el intervalo. Voy a escribir primero el intervalo. De 1 hasta 3 abierto, porque no toca el 3. Aquí está abierto. Unión. Los otros dos son elementos aislados, ya no forman ningún intervalo, son elementos aislados. ¿Cuáles fueron? El 0 y el 4. ¿Okay? Entonces, esto es el intervalo de 1 a 3, unión los elementos 0 y 4. Esa es la imagen de la función. No sé si hay alguna pregunta ahí. A ver, intenten ahora con esta otra función. Yo sugiero trazar así esta línea e ir monitoreando. Aquí no hay gráfica, no hay ningún valor de y. Aquí comienza y qué valores de y recorre. Recuerden que aunque tome más de una vez un mismo valor de y, la unión es la colección de esos valores pero sin repetirlos. Entonces a lo mejor la función vale 1 2 veces o 3, pero solamente lo considero una única vez ya al hacer la unión. Entonces aquí voy monitoreando hasta dónde llega y aquí ya no hay valores de y, ¿no? Ya la gráfica terminó ahí. Entonces, ¿cuál es el conjunto imagen ahora de esta función? ¿De 0 a 4? De 0 a 4. Muy bien. Ahora tú dime cómo considero estos extremos, abiertos o cerrados. Cerrado y abierto. Perfecto, muy bien. Porque aquí sí está incluido el 0, vamos recorriendo y aunque en este caso hay algunos valores que se repiten, por ejemplo aquí, toma 3 veces el valor, no sé, como de 1.5. Está 1, 2 y aquí hay otro 3. Pero no importa, solo lo considero una única vez. Va recorriendo hasta llegar a la altura de casi 4, ¿verdad? Por eso es que aquí es abierto. Muy bien. Perfecto. No sé si tengan alguna pregunta. Ahora vamos con la última función. Voy a trazar esta horizontal para hacer ese barrido. Bueno, aquí la recta pues baja, o sea, viene hacia menos infinito, no
No la grafiqué, no es, bueno, la graficó completa, pero es un bosquejo. Entonces vendría desde acá, desde menos infinito. Voy subiendo y voy viendo cuáles son los valores de y. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay. Y aquí ya no hay. Ya no está la gráfica, ya no cruza nada. Ahí comienza. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el conjunto imagen para esta función? De menos infinito a menos 6. Ajá. Unión 0 infinito. Muy bien, de menos infinito a menos 6 cerrado. Unión de 0 a infinito, correcto. Muy bien. Pues ahí está. El único intervalo que no fue considerado es este, de 6 abierto hasta 0 abierto. Muy bien, perfecto. Ahí está. ¿Alguna pregunta? No, Miss, todo bien. Bien, pues vamos a trabajar otras funciones que también están definidas en partes. La función máximo entero también se define, bueno, su definición la vamos a dar en palabras, pero después veremos cómo se va construyendo la gráfica. Entonces, esta función máximo entero, o también llamada parte entera, es una función real de variable real que se define de la siguiente manera. Primero, la notación para esta función la observan aquí. Vean este corchete, pero es un corchete doble. Ajá. Y cuando vean ese símbolo, significa que es esta función conocida como parte entera o máximo entero. Ajá. Entonces, la función parte entera o máximo entero corresponde al mayor entero menor o igual a x. A ver, ¿cómo se traduce esto? Vamos a ver. Vamos a colocar aquí algunos valores para identificar mejor. Por ejemplo, 5.22. ¿Cuál es la parte entera de 5.22? En la recta podríamos localizar a 5.22. Por acá está el 5, por acá el 4, 3, etcétera, ¿no? Hacia la izquierda. Bueno, el mayor entero. Ok, entonces, todos los enteros menores o iguales a 5.25 están aquí, están a la izquierda. 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, etcétera. ¿Okay? Todos esos son menores o iguales que 5.22. Pero de todos ellos, ¿cuál es el mayor? Es 5. Entonces, la parte entera o el máximo entero de 5.22 es 5. De tal modo que el resultado de esta función siempre será un número entero. De forma más práctica, podemos verlo así. Si es bueno, si el número es entero, la parte entera es el mismo. Por ejemplo, la parte entera de 2 es el mismo 2. Porque aquí se permite, dice, el mayor entero menor o igual que x. Ajá. Entonces, la parte entera de 2 es 2. Pero si el número no es entero, si tiene una parte decimal, entonces esta función parte entera, de alguna forma, bueno, lo podemos decir así, le va a quitar esa parte entera, esa parte decimal, perdón, y se va a quedar con la parte entera. Entonces, la parte entera de 5.22, pues es 5. La parte entera de menos 3.5. ¿Cuál es? Menos 4. Así es, muy bien, menos 4. Está siempre a su izquierda, ¿verdad? Entonces, está menos 3.5. Aquí no es únicamente quitarle esa forma decimal porque
Menos 3 está a a la derecha. Entonces es menos 4. Muy bien, correcto. Entonces, si este número es positivo, ahí sería como quitarle esa parte decimal. Pero si es negativo, sí hay que considerar hacia la izquierda, ¿verdad? O sea, no es nada más quitarle esa parte decimal, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta de esta definición. Maestra, ¿y si en 5.22 fuera 5.66, igual sería 5? Así es. Ujú. Ok. ¿Se 5.22, 5.14, 5.90, aplica el 5.90. redondeo entonces, profesora? Si son positivos, sí. O sea, porque el máximo entero menor o igual es equivalente a quitar ese. No tanto el redondeo, porque cuando nosotros hacemos redondeo, por ejemplo, 5.5 sube a 6, eso es diferente. Es decir, se trunca. Cuando el número es positivo, se trunca esa parte decimal y nos quedamos con el entero. Pero cuando es negativo, siempre debe de ser el entero, bueno, de hecho siempre lo es, ¿no? Debemos de considerar el entero anterior, ¿no? O sea, aquí no es nada más truncar el menos 3.5 como menos 3, porque de hecho ese menos 3 está a la derecha. Siempre debe de estar a la izquierda, cuando mucho ser el mismo. Si el número es negativo, pero entero, por ejemplo, menos 7, la parte entera de menos 7 es el mismo menos 7. Entonces, para cualquier número entero, la parte entera será el mismo número. Pero ya cuando está en forma decimal, sí hay que hacer esa consideración. Si es positivo, le quito la parte decimal, pero si es negativo, entonces es el entero anterior. De menos 3, entonces es menos 4. Y claro, habrá muchos números aquí que tengan la misma parte entera, como lo decía su compañero. 5.14 tendrá el mismo valor, que es 5. Entonces, ¿cómo podríamos construir la gráfica? ¿Cómo sería la gráfica de una función así? Por ejemplo, vamos a comenzar con los números que se encuentran entre 0 y 1. Entre 0 y 1. A partir de 0, pero hasta antes de 1. ¿Cuál es la parte entera de estos números que se encuentran entre 0 cerrado y 1 abierto? Por ejemplo, 0.5, 0.9, 0.1. ¿Cuál es la parte entera de estos números? 0. 0, ¿verdad? Entonces, todos ellos tendrán la misma imagen. 0. Aquí está la recta horizontal a la altura de 0. Eso ocurre entre 0 y hasta antes de 1. ¿Okay? Entonces, en el caso de 1, tendrá que ser ahí abierto. Pero ahora veamos qué ocurre con los números entre 1 cerrado y 2 abierto. 1, 1.1, 1.25, 1.7, 1.9. ¿Cuál será su parte entera? 1, ¿verdad? Ajá. Entonces, para estos valores entre 1 cerrado y 2 abierto, la gráfica, bueno, la función siempre vale 1. Entonces, construye esta recta horizontal a la altura de 1. Que comienza a partir de 1, pero termina antes de 2. Muy bien. Ahora pensemos en valores
que se encuentran entre 2 cerrado y 3 abierto. Por ejemplo, el 2, el 2.3, el 2.7, el 2.95. ¿Cuál es la parte entera? El 2. El 2. Ay, no lo escucho muy bien, no sé. El 2. Esto ocurre a partir de 2, pero antes de 3. Entonces, ya observan cómo es que se va construyendo esta función, ¿verdad? En escaloncitos. Y sí, muchos valores tendrán, muchas X, aquí de hecho una infinidad de valores en X tendrán la misma imagen. Si brinca al siguiente entero, bueno, ya cambia la imagen, pero al menos en estos intervalos tendrán la misma imagen. Son rectas horizontales, sus imágenes, ¿ok? Entre 3 y 4, pues ocurre lo mismo. En la parte entera es 3 y hasta antes de llegar a 4. Y ese comportamiento, como decía, lo vamos a encontrar también hacia el otro lado. Ahí está. ¿Ok? De igual forma aquí, vamos a graficar una más. Si X es, por ejemplo, un valor entre -1 abierto y -1 cerrado y 0 abierto. Por ejemplo, -0.2, -0.5, -0.9, -0.1. ¿Cuál es la parte entera de estos valores? El -1. -1, muy bien. Pues así se van construyendo los escalones. Entonces se ve como, aunque no es posible, digamos, escribirla como una función en partes, solo con la propia definición podemos ver que, pues sí, podría escribirse en cada una de estas partes, ¿no? Como una función constante. Y bueno, así sucesivamente. ¿Ok? Entonces va dando esos pequeños saltos en donde cada sección pues es una función constante. Veamos ahora la función valor absoluto. Ya hemos definido este concepto de valor absoluto. Entonces ahora vamos a establecerlo como una función. La función valor absoluto, que ya sabemos cómo se denota, consiste en una función dada en partes en donde el valor de f es x, si x es mayor o igual a 0, y menos x si x es menor a 0. Entonces vamos a graficar esta función. ¿Cuál es la gráfica de f de x igual a x? F de x igual a x. Es una línea recta. Es una línea recta, ¿verdad? ¿Alguna característica más que nos ayude a graficarla? ¿Sería como una V? Sí, la gráfica completa en efecto va a ser como una V. Entonces, esta primera recta es la gráfica, es la recta, como decía su compañero, a 45 grados. ¿Ok? Entonces va a pasar por 1,1, 2,2. Por ahí si no me desvío mucho. Este es 4,4. Ok, pasa por aquí. Ajá, ahí está. Y bueno, esta parte de la recta y igual a x solo la puedo graficar para x mayor o igual a 0. Y para x menor a 0, que son los x que están hacia la izquierda, la función es menos x. Entonces es una recta, pero ahora tiene pendiente negativa. Es muy semejante a la que tenemos aquí, solo que pues tiene pendiente negativa, tiene pendiente -1. Voy a ver por ahí. Sí, pasa por ahí. Entonces, justo lo que decía su compañera, la forma de la
de la gráfica es como una V. Ujú. En este caso no distingo aquí entre el abierto o cerrado porque al realizar la unión, pues este contiene al 0, aunque este no. Pero al final pues está el puntito ahí. Muy bien. Vamos a regresar rápidamente. Ya veíamos el dominio de esta función, aunque no lo escribimos. ¿Cuál es el dominio de esta función? Parte entera. Todos los enteros. El dominio son todos los valores que yo puedo sustituir a la función. O sea, ¿de qué valores puedo obtener la parte entera? De -1 a 4. Bueno, -1 cerrado. De todos, de menos infinito a infinito. Ujú. De cualquier número yo podría, con la definición que dimos, es posible obtener su parte entera. Ahora, eso va a ser otro, otro concepto, que es el de imagen, ¿no? Ahí quizá es donde estaban confundiendo a alguien cuando dio la primera respuesta que dijo todos los enteros. La imagen de esta función, ¿cuál es? Aunque esta no la grafiqué, digamos, en un intervalo más amplio, no se dejen llevar por la impresión de que solo estos son. O sea, aquí continúa y aquí también hacia adelante. Estos son solo algunos para darnos idea de cómo es la gráfica, pero no son los únicos, ¿no? Podemos hacerlo para cualquier número real. ¿Cuál es la imagen de esta función y? Bueno, aquí hay unos que no escribí, pero aquí comienza. Aquí hay un valor. Aquí hay otro. 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 Y así. ¿Cuál es la imagen? Todos los enteros. Así es. ¿Y se acuerdan qué símbolo usamos para representar el conjunto de los enteros? ¿Es Z? Z. Muy bien. Ahí está. Entonces la imagen es el conjunto de todos los enteros. Veamos ahora esta función, valor absoluto. ¿Cuál es el dominio de la función valor absoluto? De menos infinito a infinito. Ok, de menos infinito a infinito. Muy bien. Lo voy a escribir como R. Son todos los reales. ¿Y cuál es la imagen de la función valor absoluto? 0 infinito. Así es. El 0 que se ha cerrado. Aquí está incluido. Hasta infinito. Perfecto. Muy bien. Pues ahí está. No sé si tengan alguna pregunta de esta primera parte. ¿No? Bueno, vamos con la siguiente. Oye, bueno, vamos a hablar ahora de funciones que se pueden construir a partir de otras funciones, realizando operaciones entre ellas. Pues básicamente de lo que se trata es de hacer operaciones básicas de suma, resta, multiplicación, división. Son funciones todas reales de variable real y podemos construir nuevas funciones a partir de sumarlas o
restarlas, que bueno, esto básicamente es la multiplicación por un escalar y una suma. No habría que distinguir entre suma perdón, entre suma y resta o entre producto y división, pero generalmente se hace, a veces es un poco más fácil para algunos casos. Por ejemplo, en el caso de la división vamos a ver unos detalles con respecto a su dominio. Entonces, la diferencia de funciones pues se denota de esta forma, f menos g, la suma f más g. Vean cómo todo este es el nombre de la función. Esto debe de estar entre paréntesis, no es una multiplicación, es todo el nombre de la función. Y se usa todo este nombre para que sea mucho más fácil identificar de qué operación se trata. Entonces, esto corresponde a la suma de f más g. La resta, de igual forma, la forma de denotar es con la operación f menos g, entre paréntesis el nombre, y cómo se construye, pues con la resta de las funciones. Aquí es importante notar que el dominio de la función nueva será la intersección, en estos dos casos, será la intersección de los dominios por separado. Entonces, obtengo dominio de G, obtengo dominio de G, dominio de F y realizo la intersección. Y eso nos va a dar el dominio ya de la función suma o de la función resta, diferencia. También podríamos operar a través de producto de estas dos funciones. La forma de denotar al producto la tienen aquí. Esto es f por g, un puntito. Todo este es el nombre de la función. Y la forma en que se opera es pues, a realizar directamente el producto de las funciones f y g. De igual forma, el dominio de esta función consiste en realizar la intersección entre los diferentes, bueno, los dominios de cada función, el dominio de f y el dominio de g. Y la cuarta operación, que es el cociente, vean la forma en cómo se denota, es básicamente la división. Sin embargo, es importante tener precaución con la función que está en el denominador, porque pues, no es posible dividir entre 0. Entonces sí hay que establecer que la función g de x, para que este cociente pueda obtenerse, debe de ser g distinto de 0. ¿Y cómo se construye la función, el dominio de esta función f sobre g? Entonces, en este caso, vamos a considerar también el dominio de f, pero no vamos a considerar siempre todo el dominio de g. Vamos a omitir aquellos casos en donde g se haga 0. Quitamos esos valores o esos intervalos de la recta y lo que quede, pues, se interseca con el dominio de f. Entonces ahí sí hay que tener más precaución de cómo es que se define el dominio de la nueva función. Solo habría que quitar aquellos valores que hagan 0 el denominador. Entonces vamos a comenzar con la primera función, que, bueno, el primer par de funciones es x más 2 y x menos 5. Entonces vamos a construir cada una de las funciones, f más g, f menos g y después sus dominios, ¿ok? Entonces voy a comenzar con f más g de x, que es la suma directa, x más 2 más x más 5, más x menos 5. Significa que pues la suma es 2x menos 3. ¿Y cuál es el dominio de esta función? Pues, ¿qué les parece si me ayudan a calcular primero el dominio de f y después el dominio de g? ¿Cuál es el dominio de la función f? ¿Qué valores podemos sustituir en x más 2? ¿Cuál es el dominio de f? ¿Tiene alguna restricción? No. No, ¿verdad? No. Entonces su dominio es ¿Los reales? todos los reales, muy bien. Sí. Y el dominio de g
También. También, ¿verdad? Todos los reales. Así que la intersección del dominio de F con el dominio de G, pues es todo el conjunto de los números reales. Entonces el dominio de F más G corresponde también a R, porque es la intersección de R con R mismo, pues es R. Ahora vamos a construir F menos G de X. Esto es X más 2 menos X más 5. Tenemos F menos G de X, que es igual a 7. ¿Okay? Y el dominio de la función F menos G, pues es el mismo que tenemos arriba. Son todos los reales. Vamos a calcular ahora el producto. Entonces, F por G de X, que es X más 2 por X menos 5. Voy a desarrollarlo para llegar a la forma cuadrática. Esto será X cuadrada menos 3X menos 10. Y el dominio, igual que antes, es la intersección, que es todo el conjunto de los reales. Ahora vamos con la división F sobre G de X. Entonces el cociente de F entre G. Aquí no hay nada más que hacer. ¿Cuál es el dominio de esta función F sobre G? De menos infinito a menos 5 y de menos 5 a infinito. Entonces sería unión. Unión, cierto. Ajá. Pero ¿de dónde a dónde? ¿De menos infinito a menos 5? No, a 5, porque A se puede 5, tomar el valor de ¿verdad? menos 5. Exactamente. Entonces, cuando X vale 5, este cociente no está definido. Ese es el que tenemos que evitar. Ajá. Y aquí lo indicamos como esta unión que ya comentó su compañero. Muy bien. Otra forma de representar a este conjunto, cuando solamente quitamos algunos valores, lo podemos hacer así, como X menos y quitamos ese valor. Porque, bueno, hay lo que se conoce como una diferencia de conjuntos que se puede representar de esta forma con la diagonal invertida. También en otros textos se representa pues con el mismo signo de menos que nosotros usamos para números. Entonces son distintas formas de representar o haciendo una descripción X en R, tales que puede usar 2 puntos o también la línea, tales que X es distinta de 5. Aquí damos la característica de los X que se deben de considerar. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué les parece si ahora ustedes trabajan este par de funciones? Vamos a hacerlo, yo creo que con 5 minutos es suficiente. Los voy a llevar algunos equipos. Es un ejercicio rápido, ¿ok? Si están viendo el video, pues coloquen pausa y después ven la respuesta. Entonces, ¿qué obtuvieron como resultado de la suma? Bueno, ahí están las fracciones. ¿Hicieron la suma de fracciones o la dejaron así indicada nada más? Yo sí hice la suma, mis. Ajá. ¿Y cuánto te dio? X cuadrada más 2X menos 1 sobre X cuadrada menos 1. Muy bien. ¿Y cuál es el dominio de esa función? Todos los reales excepto el menos 1 y el 1. Ok.
¿cómo representaste cómo representó tu equipo ese dominio? Porque hay diferentes formas. ¿Cómo es que lo representaron ustedes? Pues así le pusimos el X, pertenece a los reales. Ujú. Y abrimos es el de las llaves que dice con excepto del -1 y el 1. No sé si me... pues como lo tiene en la forma 3, que dice reales, ¿Esto? así, más o algo así. Ujú. Ujú. Aquí con los dos valores, sí. Sí, Ok, sí está bien. vale. Eso sí es importante que como son elementos aislados, sí deben de ser llaves, no paréntesis. Sí, muy bien. Sí, llaves, ok. Muy bien. Y muy bien, para la resta pues fue algo semejante. De hecho, la resta tiene el mismo dominio y también la multiplicación. Y en la resta pues solamente habría que agregar ahí el -1. Yo también para la primera hice el desarrollo de la suma, para la segunda ya no. Pero se puede hacer también. Y para el producto, a ver, quisiera saber cómo quedó, bueno, el producto cómo quedó la función producto, F por G. Sería X sobre X cuadrado menos 1. Ujú. Y el dominio, pues coincide para los Es tres, el ¿no? mismo. Exactamente, suma, diferencia y producto. Ahora, ¿cómo quedó la división F entre G? Esa no alcancé a hacerla, pero ahorita la hago. ¿Cómo quedó entonces? Sería como X menos 1 sobre X más 1 por X. Ajá, muy bien. Ahora, ¿cómo quedó el dominio de esa segunda función? Bueno, de esa función F entre G. Ahí no. A ver, No, no, es que no lo entendí. ¿no? Bueno, aquí está la función que describió su compañero, X menos 1 entre el producto de X y X más 1. En cualquier orden, no importa. Si lo escribieron al revés, es correcto. Quiero que observen esta función y me digan cuál es el dominio de esta función. Ya me dio el dominio, Miss. ¿Cómo? Ya me dio el dominio. Ok, dime cuál es. Serían los reales, excepto el -1 y el 0. Ok, los reales excepto el -1 y el 0. Sí, es una respuesta razonable, ¿verdad? Porque 0 está, bueno, al sustituir 0, este producto se convierte en 0, pero también -1. Muy bien. Y de hecho, es justo a lo que quería llegar. Ajá. ¿Los demás qué opinan? Sí, es Sí. ese el resultado. Sí, ok. Ujú. Sí, la verdad es que el resultado tiene pues lógica, ¿no? Al ver esta función que se construyó, sí, definitivamente tiene sentido. Sin embargo, debemos de considerar cómo se define el dominio de este cociente y un pequeñísimo detalle. Vamos a regresar a la definición. Ok. Dice, a ver,
sea, quedó muy abajo. Es que ya no puedo subirlo más, pero voy a intentar. Ahí está. Ahí se alcanza a ver. Este dominio de f entre g nos dice lo siguiente. Aquí hay una intersección entre dos conjuntos. Por un lado, el dominio de f, que es la primera función. Ajá. Y por otro lado, el dominio de g completito, excepto aquellos valores en donde g sea diferente de 0. Ajá. Entonces, al dominio de g no le podemos agregar más valores. Tiene que seguir siendo el dominio de g, pero sí le tendríamos que quitar, en dado caso, que la función tuviese valores donde se hace 0, esos habría que quitarlos. Como en este ejercicio ocurre que cuando x vale 0, la función g se hace 0. Pero vean qué ocurrió en este ejercicio. Veníamos en los anteriores quitando 1 y menos 1, ¿no? Porque es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Veníamos quitando 1 y menos 1, 1 y menos 1, 1 y menos 1. ¿Y qué pasó aquí ahora con ese 1? Ya no aparece. Ya no aparece, ¿verdad? Porque ahora este factor, este binomio, pues que es x menos 1, al hacer la división quedó en el numerador. Y aparentemente, si yo sustituyo 1, no pasa nada, porque me da 0 simplemente. 1 menos 1 es 0 entre lo que sea que es distinto de 0, pues va a ser 0, pero está definido. Bueno, sí, pero como tenemos información sobre de dónde viene este cociente, que es de f entre g, entonces podríamos omitir valores que son importantes porque ya no se perciben a la hora de construir la nueva función. Es a lo que voy. Entonces, si solamente vemos el resultado final, es probable que omitamos valores que se deben de quitar. Entonces, de entrada, dominio de f, intersección, dominio de G. O sea, este dominio de G no puede ser, digamos, modificado. El dominio de G son todos los reales excepto 1. Ese 1 debo de seguir quitándolo. Pero además voy a quitar el valor que hace 0 a esta G, que es 0. Este mismo 0, ese lo identificaron perfectamente. Entonces, a lo que voy rapidísimo ya para cerrar es que como en esta función ya construida no se tiene antecedentes, digamos, de este cociente, ese valor 1 ya no lo vemos, pero siempre hay que quitarlo. Ya vimos la definición que dice, es el dominio de G, intersección, dominio de F, perdón, intersección, dominio de G, es decir, todos los reales excepto 1, y quitándole aquel valor que hace 0 esa G. Es decir, quitándole el 1, que ya le habíamos mencionado por la fracción, y el 0. Aunque aquí en la división se pierda como que esa información, ¿no? De dónde viene. Pero sí. Entonces, el dominio correcto es todos los reales excepto 1 menos 1. Hay que seguirlos quitando y 0. Aunque aquí digan, bueno, pero si yo sustituyo 1 no pasa nada, ¿no? Se pierde la información. Y este es un buen ejemplo para verificar este detalle que a veces podría ocurrir. Bueno, el día de mañana vamos a hablar brevemente de la función de la operación composición. Hoy ya no pude hacerlo. Por favor, revisen en alguno de los libros la definición de composición de dos funciones. ¿Okay? Vamos a hablar de el dominio. Eso también va a ser muy interesante porque aquí vamos de una función a otra y de esa a otra función. Entonces es importante cómo queda este dominio inicial.
Estudienlo, por favor, de alguno de los libros, o si tienen alguno en casa, pues también de ahí pueden estudiar la composición, algunos ejemplos de cómo se construye la composición y el dominio. Eso va a ser bien importante aquí. Nos vemos el día de mañana. Pasen bonita tarde. Y pues nos encontramos mañana. ¿Ok? Cuídense. Que estén muy bien. Nos vemos, Miss. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Gracias a ustedes. Sí.